O sea, deténle un poquito, esto no así como está. Pues. Ajá, sí. Thank you. Thank you. Ese quiero el link. ¿Si hay pila? ¿Sí tiene pila? No. ¿Esto no sabe que trae poca batería? Sí, te trae poca batería. Conecta la bocina. Ahí. Una disculpa. Ya. Ok. Sí, está correcto. Sí. ¿Listo? Ahí está. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un honor darles la bienvenida a nuestro Comité Distrital Judicial de Uruapan. En este marco de las actividades de promoción del voto para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024-2025. Antes de iniciar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación locales que se dieron cita el día de hoy para de manera desinteresada continuar con nosotros en la promoción del voto. Asimismo, le doy la bienvenida a quienes a través de las diferentes redes sociales se encuentran acompañándonos. Por supuesto, la bienvenida a nuestras candidatas y candidatos a este debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán. Este pasado 3 de mayo celebramos con orgullo el 30 aniversario del Instituto Electoral de Michoacán, un pilar fundamental en nuestra democracia. A lo largo de estas 3 décadas hemos sido testigos del compromiso inquebrantable de este órgano autónomo e independiente por garantizar elecciones libres, justas y transparentes. El instituto ha evolucionado, adaptándose a los retos y necesidades de nuestra sociedad, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo la confianza en el proceso electoral. Su labor ha sido crucial para fomentar la cultura democrática y el respeto a la voluntad del pueblo. Hoy rendimos homenaje a todas y a todos quienes han formado parte de esta institución, cuyas acciones y dedicación han contribuido a construir un Michoacán más democrático y participativo. Sigamos trabajando para seguir fortaleciendo nuestra democracia y construir un futuro en donde cada voz cuente. Hoy nos encontramos en un proceso electoral inédito e histórico. La elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del
estado de Michoacán. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo un foro de debate que es crucial para conocer las propuestas y visiones de las candidatas y los candidatos a los juzgados menor, mixto y familiar. En este contexto, me complace presentarles al licenciado Gabino González Quintana, quien será nuestro moderador en este importante foro de debate. Con más de 28 años de trayectoria como locutor, el licenciado González Quintana aporta una vasta experiencia y un profundo conocimiento en la conducción de eventos de este tipo, lo que garantiza un espacio de diálogo respetuoso y enriquecedor. Agradecemos su presencia y participación y esperamos que este foro sea una oportunidad para fomentar un proceso electoral transparente y democrático. Sean todos bienvenidos y mucho éxito, candidatos. Buenas tardes, con el permiso de todos. Señor Lentes, muchas gracias. Bien, gracias por su participación, gracias por estar acá con nosotros en este debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán, Consejo Distrital Judicial. Quiero agradecer la presencia de candidatas y candidatos al juzgado familiar y juzgado menor mixto. Gracias por su presencia. Contamos con la presencia de Islas Hurtado Margarita. Muchas gracias, bienvenida. También contamos con la presencia de Martínez Gutiérrez Liliana. Agradecemos también la asistencia de Mora Viveros René. Gracias también por participar a Alfaro Villaseñor Heredia. Gracias. De igual manera, el agradecimiento para Castillo Mora Maya Alejandra. Y por supuesto, gracias por asistir a Odiño Rodríguez Adrián. Explicar de manera muy breve el formato. Cada candidata y candidato tendrá 2 minutos para un saludo inicial. Después de ello, en las rondas 1, 2 y 3, será una pregunta similar para todas las presentes, y en la etapa 4 ya será una pregunta específica por cargo, es decir, para quienes aspiran al cargo de juzgado familiar es una pregunta específica para ellos. En este caso, para quienes aspiran al juzgado menor mixto, también será una pregunta en lo particular para las y los contendientes. Así que iniciamos con los primeros 2 minutos esta tarde para el saludo inicial. Así que le damos el uso del micrófono, de la voz, a Islas Hurtado Margarita. Para su saludo inicial tiene hasta 2 minutos, por favor. Buenas tardes. Quiero decirles que no es tan sencillo estar aquí para las personas que nos hemos dedicado a la profesión de la abogacía, pero pues el país nos necesita y aquí estamos. Mi nombre es Margarita Islas Hurtado, soy originaria de la tierra caliente de Michoacán, de Apatzingán, pero por más de 15 años he residido en tierras purépechas. Me casé y mi esposo es purépecha, me enamoré de esta región. Soy abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, especialista también por la misma facultad, y he realizado diversos estudios. Quisiera compartirles, más allá de estarles diciendo una descripción de mi currículum o de mi historia
qué estoy participando hoy como candidata. No sobra decir que estamos como sociedad faltos de información, que a pesar de los esfuerzos del IEM a nivel estatal y de los esfuerzos del INE a nivel federal, pues como sociedad todavía nos falta mucho para lograr entender, porque no estábamos familiarizados con un tema de ministro, de magistrado, no conocíamos como ciudadano común y corriente, no conocíamos cómo está dividido el Poder Judicial, cómo se integra. Pero quiero compartirles que había una necesidad ya de que esta reforma llegara y pues bueno, hay que participar. Las personas que nos creemos con la capacidad, la honestidad y la idoneidad correcta, pues había que participar. Entonces, considero que soy una candidata del pueblo porque me he dedicado a ofrecer mis servicios profesionales preponderantemente en materia familiar en todo este distrito. Gracias. Justamente la parte frontal tiene el cronómetro para que pues lo estén monitoreando y respetemos el tiempo de los demás. Corresponde ahora la participación a Martínez Gutiérrez Liliana, con su presentación hasta 2 minutos, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Liliana Martínez Gutiérrez, candidata a Juzgado Primero Familiar. Convencida de que la justicia puede ser cercana y humana, porque hay herramientas judiciales y jurídicas que podemos hacerlo viable, participo en esta elección. Yo tengo carrera judicial de más de 20 años, empecé desde abajo, desde meritoria, desde un juzgado menor, luego un juzgado civil. Mi primer puesto fue actuaria en el Distrito Judicial de Ipuruándiro. Allí, mediante curso y concurso, accedí a secretaria proyectista en el mismo órgano jurisdiccional. Después, accedí al Distrito Judicial de Morelia en el juzgado tercero familiar. Luego estuve de proyectista en el juzgado litoral familiar y actualmente con curso y concurso accedí a la Secretaría de Proyectos de la 9ª Sala Civil. Llevo más de 20 años, prácticamente desde que estaba estudiando y practicando. Esa es mi carrera. Obviamente, pues soy licenciada en Derecho, tengo especialidad en Derecho Procesal y maestría en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Agradecida con el instituto porque nos dan esta apertura para darnos a conocer y para que conozcan nuestra visión y nuestras propuestas en este proceso electoral. Gracias. Gracias. Escuchemos ahora para su presentación a Mora Viveros René. Hasta 2 minutos, por favor. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al comité la organización de este espacio, porque pienso que es muy importante que la ciudadanía nos conozca, pero especialmente quiero agradecer al auditorio, tanto a los presentes como a los que nos observan a través de redes sociales y los medios de comunicación, porque tienen la intención que, al igual que nosotros, formar parte de la historia de este proceso inédito, inevitable también, nos permite replantear la forma en la que se está administrando, aplicando la justicia. Esta reforma no significa únicamente un cambio estructural en la forma en la que se organizan los órganos jurisdiccionales, sino permite replantear la forma en la que los juzgadores y las juzgadoras administran la justicia. Nos da la oportunidad de elegir a los perfiles que creamos que son los más competentes por su profesionalismo, por su formación académica, por su experiencia, pero también nos da la oportunidad de elegir a las personas que son empáticas, porque en materia familiar es indispensable que quede en manos de personas que sepan del tema, que sepan que se tienen que proteger los derechos de las personas que más importan, como son los niños, las niñas, los adolescentes y las personas en situación de vulnerabilidad. Quiero comentar, aparte de este mensaje, que creo firmemente que yo cuento con las cualidades que se
requieren para impartir justicia en materia familiar, porque en mis 15 años de carrera, pues ya más de 15 años, ya prácticamente 16, pues me he formado poco a poco desde abajo, y mi puesto actual como secretario proyectista en un juzgado familiar me ha permitido constatar de primera mano cuáles son esos asuntos más sensibles que llegan a un tribunal y que son los que justamente afectan la estabilidad de la familia. Yo soy René Mora Viveros, muchas gracias. Es tiempo de escuchar a Alfaro Villaseñor Heréndira con su mensaje inicial, hasta 2 minutos, de favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente, antes que nada, agradecer aquí al comité que me hizo el honor de participar en mi primer foro. Ese es mi primer foro. Para mí es una oportunidad de que me conozcan. Miren, yo soy de Uruapan, soy uruapense de corazón, toda mi familia es uruapense. Vengo de una familia de docentes, soy la única abogada. También mi papá fue abogado, pero bueno, siempre he luchado contra las injusticias y es por eso que amo y me apasiona el derecho. En todas las partes donde he elaborado, he tenido la oportunidad dentro del Poder Judicial, he aprendido mucho, he tenido experiencia laboral y siempre tomo lo bueno para mejorar cada día y darle a la ciudadanía, pues, esa justicia que se merece. Siempre busco la capacitación constante, ser sensible, tener ese sentido humano y cercanía con la gente, porque así me gusta también que a mí me traten. Me gusta esa cercanía, que sea escuchada. Entonces procuro en la medida de mi práctica, de lo posible, hacerlo. Y pues ahora tengo esta oportunidad de ser candidata, y han de saber que yo ya tengo también una larga carrera judicial. Tengo ya más de 24 años en el Poder Judicial, donde inicié también, como muchos de nosotros, meritoria en el juzgado primero civil desde Morelia, y luego ingresé como escribiente al juzgado primero penal. Después tuve la oportunidad de ingresar al juzgado tercero civil de aquí de Uruapan, y actualmente soy facilitadora certificada por el Poder Judicial. Estoy a cargo de un centro de mediación en Apatzingán. El día de hoy pues me tuve que trasladar aquí, pero soy de aquí y me gusta la preparación constante, el compromiso y tener sensibilidad, porque miren, a través de la justicia no nada más es resolver asuntos, dictar sentencia de una manera fría, no, porque estamos resolviendo la vida de las personas y las transformamos. Entonces es un gran compromiso el ser juez, impartir justicia. Y debemos tener todo, como las virtudes que él decía, pero también la capacidad. Muchas gracias a todos. Hasta 2 minutos, escuchemos con su mensaje inicial a Castillo Mora Mayra Alejandra. Buenas tardes a todos los presentes, gracias por el espacio y coincido con mis compañeros, esto es muy importante porque pues siempre estamos trabajando y ¿quién nos conoce? Nadie, siempre estamos detrás del escritorio, entonces es necesario este tipo de foros. Me presento, soy Mayra Alejandra Castillo Mora, cuento con 13 años de experiencia dentro de la impartición de justicia. Inicié como meritoria y fui desarrollando también mediante capacitación, mediante cursos, la carrera judicial. Los últimos 7 años de mi vida me he desempeñado en las materias para las cuales me postulo, las que conoce el juzgado para el cual me postulo. ¿Y por qué quiero ser juez? Dentro de mi juzgado soy el primer contacto con la gente, estoy acostumbrada a tratar con las personas, tengo vocación de servicio, creo firmemente en la justicia y considero ser una persona con el perfil adecuado, el conocimiento jurídico, los principios, los valores que se necesitan para ser un juzgador o una juzgadora, en mi caso. Actualmente me desempeño como secretaria de acuerdos dentro del juzgado comunal, lo cual me ha permitido conocer las necesidades de la ciudadanía. Inclusive soy la propia proyectista de mi juzgado, porque ahí no tenemos proyectista. Conocemos materia civil, mercantil y familiar, y ahí me doy cuenta las necesidades y la forma en que se deben de pronunciar las sentencias. Entonces todo esto me hace tener la firme convicción de postularme
y de ofrecerle a la ciudadanía la oportunidad de tener una juzgadora con principios, con valores y con conocimiento. Gracias por su atención. Para concluir con esta primera participación de autopresentación, escuchemos a Gudiño Rodríguez Adrián, hasta 2 minutos. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy candidato a juez primero menor mixto en funciones. Apenas llegué yo al juzgado en noviembre, salí en la tómbola. Yo no tengo la menor duda de que cualquiera de nosotros tres tenga toda la capacidad para llegar ahí. Yo creo que mis compañeros con los que yo dirijo en el juzgado van a estar completamente convencidos de que cualquiera de los tres podamos llegar ahí al juzgado. Yo tengo 10 años acercándome de experiencia en la materia mercantil porque he estado en los juzgados menores aquí y en Morelia. Y yo creo que la única diferencia entre nosotros son esas experiencias que vivimos en el juzgado menor. Porque llevamos un juicio corto, pero todas esas vicisitudes que se presentan en los juicios, las experiencias que tenemos ahí, no tanto la experiencia profesional, sino las experiencias que vivimos ahí, quizás es lo único que nos da la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de seguir ahí, de poder quedarnos ahí. Tienen un buen equipo de trabajo, un excelente equipo de trabajo ahí en el juzgado. Yo me encantaría quedarme allí en el juzgado, por eso hoy vengo a participar, para que me conozcan, porque también siempre he estado dentro de la oficina, y siempre he estado ahí, siempre he estado estudiando, siempre he estado teniendo acercamiento, pero con los libros, con la jurisprudencia. Entonces, por eso quizás a veces no nos conocen a todos, pero yo les puedo decir, la oficina ahí en el juzgado está con las puertas abiertas. Ellos, sus compañeras saben, yo los he invitado a que vayan allá al juzgado, ahí tienen las puertas del juzgado, pase cuando quiera. Y les digo, no me queda duda de que cualquiera de nosotros pueda hacer un buen trabajo. Soy Adrián Gudiño y no se les olvide de todos modos que este 1 de junio anoten el número 20 en la boleta. ¿Sí? Muchas gracias. La siguiente etapa considera una pregunta genérica para las 6 candidatas y candidatos asistentes. Tendrán hasta 1 minuto y medio para contestarla y si lo consideran tendrán hasta medio minuto, 30 segundos para responder a alguna réplica, insisto, si es que ustedes lo consideran. La pregunta sí va de cajón para todos quienes participan de este debate. En primera instancia tendrá que responder Islas Hurtado Margarita. La pregunta es, ¿qué valores considera indispensables que debe contar una persona juzgadora? 1 minuto y medio, por favor. Qué buena pregunta, porque ha sido la bandera de mi campaña, de mi participación, y yo considero que un juzgador, una persona juzgadora debe de contar con el principio de honestidad, imparcialidad, equidad y justicia finalmente. ¿Por qué? Esta reforma se da por la necesidad de acabar con esa corrupción, de acabar con el nepotismo, de acabar con tanto que hay detrás que no abona nada a la justicia. Por ejemplo, la honestidad. Carecen algunos juzgadores de esta virtud, y pues era necesario que personas que gustemos de esa calidad quedemos como juzgadores. Yo creo que es un cambio que ya se nos debía, porque puedo ver que todos los participantes de aquí pertenecen al Poder Judicial. Yo en mi caso soy litigante, soy operadora de justicia, pero puedo darme cuenta del otro lado de la justicia, que es del lado de donde está la persona justiciable y la más importante. Entonces considero que esas son las características que debe de tener un juzgado. Muchas gracias. Corresponde ahora a Martínez Gutiérrez Liliana responder a esta pregunta. ¿Qué valores considera indispensables que debe contar una persona juzgadora? Bueno, hay muchos valores importantes para la función jurisdiccional, pero creo que los principales serían el respeto, la transparencia, la eficiencia, la eficacia,
el compromiso es lo que ha definido mi campaña. El compromiso tiene que ver con la vocación de servicio. Y la vocación de servicio viene de la necesidad de mi parte de otorgar, a través de llegar al cargo, una impartición de justicia con verdadero sentido humano, cercana a la gente, y sí se puede. Porque si bien es cierto, la impartición de justicia es compleja al momento de resolver, porque no solo aplicamos leyes, a veces ponderamos principios, resolvemos con principios jurídicos y ponderamos derechos, pero en ese actuar y en ese trabajo jurisdiccional tenemos herramientas jurídicas, como es juzgar con todas las perspectivas que ya existen, de género, de infancia, de adolescencia, de discapacidad, y al saber aplicarlas y ponderarlas al momento de resolver, convencida de que eso va a ser la diferencia para que realmente la justicia sea con verdadero sentido humano. Y esos son los principales valores que veo y las virtudes que un juzgador debe tener. Gracias. Reitero la pregunta: ¿qué valores considera indispensables debe contar o son con los que debe contar una persona juzgadora? Le corresponde el turno a Mora Viveros René. Gracias. Bueno, considero que los valores que deben requerir el actuar de una persona juzgadora pues son los que ya muchos conocemos: la independencia, la objetividad, la búsqueda de la justicia, la equidad. Aquí el verdadero desafío está en cómo se van a alcanzar esos valores. Y la única forma de hacerlo es practicando las virtudes con un esfuerzo constante, con un arraigo y una reflexión profunda. Estas virtudes que nos van a permitir alcanzar esos valores y que tal vez en su momento nos permitan ser un modelo o referente social, porque precisamente los valores son esas conductas, esa guía que la sociedad considera que es aceptable, lo más bueno y lo más adecuado de la conducta humana. Estas virtudes, como lo decía, considero se deben poner en práctica siempre, pues son la honestidad, es la transparencia, es el profesionalismo, es una constante capacitación, y muchas de estas solo se obtienen de una forma: con la experiencia. Podemos estudiar 1000 libros, pero si no tenemos experiencia, ¿cómo podemos poner en marcha estas virtudes? Aquí es donde hago un llamado a todas y a todos que tenemos la oportunidad de elegir los perfiles más adecuados, en los que creamos, en los que confiemos, y pues reiterarles, no necesito presentarme mucho porque la mayoría ya me conoce. Gracias. Tengo que ser reiterativo en la pregunta: ¿qué valores considera indispensables son con los que debe contar una persona juzgadora? Ahora escuchemos a Alfaro Villaseñor Erendira. Bueno, yo considero, en mi experiencia, los valores más importantes para un juzgador, primeramente debe tener humanidad, o sea, el sentido humano. No quito el dedo del renglón sobre ese punto, porque debe ser una persona sensible, estar resolviendo las vidas de las personas, de entrada. La otra, que sea una persona imparcial, ¿sí? Debe tener totalmente en todo momento esta imparcialidad, que garantiza esos derechos de las personas en un plano de igualdad. Y también la parte de la responsabilidad, porque es un cargo muy importante. Entonces debe de asumir esta función con total responsabilidad. Debe de tener integridad, ¿sí? Es muy importante también esta parte. Y diligente. Debe de, en los plazos y los términos que la norma establece, resolver, ¿sí?, los conflictos, para que la gente tenga esta justicia que necesita realmente. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, escuchemos ahora a Castillo Mora Mayra Alejandra. Me repito, ¿qué valores considera indispensables son con los que debe contar una persona juzgadora? Bueno,
Para empezar, considero que los valores son aquellos inherentes como seres humanos. Y como seres humanos, pues debemos de ser honestos, debemos de ser, ya enfocado al perfil jurídico, imparciales, responsables, respetuosos, para que todos estos valores, podría mencionar muchísimos, porque un juzgador debe tener muchísimos valores, para que estos valores nos lleven a las virtudes, que no es lo mismo, porque las virtudes son aquellas cuestiones que el ser humano perfecciona para poder desarrollar, en este caso, en el tema en concreto, para poder desarrollar la función de juzgador con excelencia, como que el profesionalismo, la capacitación constante, inclusive la paciencia, la lealtad. ¿Por qué? Porque debes de tener tanto con el justiciable como con tu personal. Entonces debes de tener esos valores que como ser humano cualquier persona debe de comulgar para que te lleven a las múltiples virtudes que necesita el juzgador. Gracias. Entonces al niño Rodríguez Adrián tengo que repetir la pregunta: ¿qué valores considera indispensables son con los que debe contar una persona juzgadora? La mayoría de los valores que han dicho mis compañeros que se encuentran publicados en la página oficial, en el Código de Conducta y en el Código de Ética. Y cuando firmamos un contrato, nos obliga a ver por todos esos valores que dicen mis compañeros. Nada más que aquí esos valores que bien tienen que tener un servidor público, me los enseñaron mis papás, me los enseñaron cuando de chiquito quería mentir y no me dejaban mentir, o cuando llegaba con no, o sea, eso no lo tienes que hacer. En casa de mis papás, con mi abuelito y mi papá, los tratos se cumplían, mi hermano, y se cumplían. Se hacían de trato y se cumplían. Entonces, no solamente yo tengo que observar el código de conducta y el código de ética, porque esa es mi obligación como servidor público. Es la obligación que vamos a tener los que tenemos aquí. Y los tenemos no solamente como servidor público, los tengo que llevar a cabo, sino también se los tengo que inculcar al personal que tengo ahí a mi cargo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, desde el principio, desde que yo era niño, ya lo traigo, pues a mis papás, eso me enseñaron. Entonces, no solamente es como servidor público, sino como calidad de ser humano, como lo dicen mis compañeros. Yo les voy a transmitir tanto al personal como a las personas que lleguen ahí, como así lo ha sido, esa tranquilidad de que cuando lleguen ahí al juzgado, voy a hacer todo lo posible para que se les imparta justicia con esta humanidad, con esos valores que me enseñaron en mi casa. Por eso no se les olvide votar por mí. Bien, para continuar, corregimos el audio, tendrá cada quien, y así debe ser, hasta 30 segundos para atender una réplica con respecto del tema ya abordado, los valores que considera debe tener un juzgador. Así que iniciaríamos a su respectiva réplica cortita, Hurtado Margarita. Gracias, senador. Sí, desde luego, como bien ya lo decían todos los compañeros participantes y candidatos y candidatas, sí, los valores están debidamente establecidos ya, a los cuales se debe sujetar cualquier juzgador de cualquier materia. Pero sin duda alguna que como persona, como ser humano, la cualidad que debe de tener, el valor que debe de tener un juzgador es la honestidad. Yo, de verdad, esa ha sido mi bandera y yo creo que de hecho es de lo que adolecemos mucho del país, entonces ese es el valor principal. Como bien todos lo han dicho, hay infinidad de principios, de valores y virtudes y que estamos sujetados al Código de Ética que lo aprobó el Consejo de Poder Judicial y se publicó en diciembre del 2021.
Ciertamente hay muchos valores y virtudes, pero para mí el compromiso, insisto, porque el compromiso no es solo con el justiciable, es contigo mismo, porque de todos esos valores que ya tenemos arraigados en nuestro actuar, Muchas gracias. Nada más para complementar mi anterior participación, considero que si los valores se ajustan o son los ideales de la conducta del ser humano en general, pues obviamente todos los valores que pueda recoger y que pueda poner en marcha o en práctica un juzgador, pues lo van a hacer, además de buena persona, un buen operador jurídico. Le reitero, soy muy transparente, soy muy honesto y responsable. Gracias. Toca el turno al Favo y al señor Elvira. 30 segundos. Sí, para mí es muy importante que el juez, principalmente que es la cabeza del juzgado, desde ahí empieza a respetarse esta parte de las virtudes, de lo que hemos mencionado aquí, y todo va a estar mejor en un juzgado, obviamente. Vas a dar calidad de servicio al justiciable, a tus propios compañeros, pero vaya, como hemos mencionado, los valores los aprendimos desde casa. Debe haber una congruencia como persona y como funcionario, definitivamente. Muchas gracias. Continuando con los 30 segundos de la réplica, toca el turno entonces a Castillo Mora Mayra Alejandra. Adelante. Pues para complementar también lo que he dicho y al caso concreto a mi persona, efectivamente fui educada con valores de honestidad, rectitud, responsabilidad, y así me he conducido durante toda mi trayectoria laboral, lo que me ha permitido como servidora pública pues tener un expediente laboral impecable y como juzgadora predicar con el ejemplo. Gracias. Pues ahí como servidor público, ahorita que estoy en el juzgado, lo único que les puedo decir es que efectivamente me ha tocado aplicar esos valores, me ha tocado transmitir esos valores. Han llegado, como les digo, las personas ahí y lo único que me ha tocado hacer es demostrar esos valores. Los he aplicado ahí. Llegan las personas y tienen la puerta abierta para ser transparente y honesto. No hay otra manera de demostrar la capacidad que uno pueda tener más que haciéndolo con esa actitud. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema será una pregunta igual genérica. Tendrán que contestar y después una ronda de 30 segundos, así que conseguimos para una posible réplica. Iniciamos entonces con Islas Hurtado Margarita. Le pregunto, ¿cuál es su percepción sobre el trato digno hacia las personas que acuden a un tribunal? En el trato digno a la persona que va a buscar justicia, considero que lo primero que debe de un juzgador contemplar es ver la dignidad humana, ver el sentido humano hacia esa persona, porque si llega esa persona a instar el tribunal, si llega a pedir justicia, es porque ya trae acarreando una necesidad, una carencia, y lo que menos necesita es que el juzgador pues no sea cercano, que el juzgador no tenga el humanismo necesario para la atención. Entonces, en ese sentido, creo que el juzgador debería de acercarse a este sujeto que va a pedir la justicia y a instar el órgano jurisdiccional. Escuchemos la intervención de Martínez Gutiérrez Villano. La pregunta, ¿cuál es su percepción sobre el trato digno
Pues sacamos una al otro, ¿no? A un micrófono. Ahora ya enfrentamos juzgados, sabe escuchar, porque es cierto, ya cuando llegan a un juzgado llegan con necesidad, ya vienen desgastados emocional o económicamente. Sabemos escuchar, porque si bien es cierto, aplicamos leyes, el escucharlo, a partir de que lo escuchas, en ese momento eventualmente o en ese momento encuentra la solución. Y ese es el trato de que parece que muchas de las personas que llegan a un juzgado llegan con la necesidad de que sean escuchados. Y bueno, la materia familiar es muchísimo para que podamos ser escuchados. Tenemos la oralidad. Y en el momento que ellos se sientan esta parte escuchada, es otra particularidad para muchas de las personas. Obviamente, llegan a un juzgado, trato de todo el personal, hasta el momento que ellos abren la sentencia y se debe ejecutar también. Ahora sí ya tenemos audio. Excelente. Bien, pues la misma pregunta ahora para Mora Viveros René. ¿Cuál es su percepción sobre el trato digno hacia las personas que acuden a un tribunal? Por favor. Muchas gracias. Como servidores públicos tenemos un objetivo: servir a la sociedad. Debemos ser servidores que realmente sirvan, no ocupar un cargo solo por ocuparlo. Yo creo que ahí está la diferencia, cuando se desempeña un cargo o una función por una verdadera convicción, cuando se vive como una forma de vida, valga la redundancia, no solo por un compromiso profesional. Estoy convencido que el respeto y visibilizar la dignidad de las personas es nuestro objetivo principal. Bueno, va de la mano con la impartición de justicia, pero antes que se resuelva un asunto, tratamos con gente. Y aquí es donde yo encuentro una ventaja muy grande en mi caso. Al trabajar en un juzgado de primera instancia, tengo trato directo con las personas. Y nadie de aquí me podrá dejar mentir si ha estado en uno de los juzgados. Trato de ser cortés, trato de ser empático, de mostrar un lado humano, porque como lo decía, nuestro objetivo es servir. Y un servidor que no sirve, pues realmente no debería estar desempeñando una función tan importante como es la impartición de justicia en materia familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchemos a Alfaro Villaseñor Heréndira con esta misma pregunta. ¿Cuál es su percepción sobre el trato digno hacia las personas que acuden a un tribunal? Bueno, partimos de la dignidad. Vamos a partir de ahí del trato digno. La dignidad, que es un derecho humano, y como tal, nosotros como servidores públicos, pues tenemos que justamente servir a ese justiciable que se acerca con nosotros, independientemente de la condición en la que se encuentre, ¿verdad? Sin estereotipos, ni mucho menos. Estamos incluso obligados por el artículo 1 constitucional darle un trato digno a las personas. Desde ahí viene. ¿Sí? Entonces estamos obligados a eso. ¿Qué debemos hacer? Escuchar a las personas. Quieren ser escuchados. Hay que ser empáticos, ¿sí? Y darles un trato con respeto. Y ser jueces de puertas abiertas. Porque muchas veces van las personas con carga emocional incluso, que simplemente quieren hasta desahogarse. Y de entrada no reciben este trato de respeto y digno, pues imagínense, ¿no? Entonces, para mí es un compromiso que lo hago con mucho gusto porque me gusta mi profesión aparte y tenemos aparte esta obligación que no hay que perder de vista. Muchas gracias. Reiterando la pregunta, ahora para Castillo Mora Mayra Alejandra. ¿Cuál es su percepción sobre el trato digno hacia las personas que acuden a un tribunal? Bueno, es algo que practico todos los días. Yo estoy adscrita al juzgado comunal y este juzgado está enfocado única y exclusivamente para el sector purépecha de la sociedad, en donde casi no existe la gestión de abogados.
porque acuden las personas a plantear y se les toma su comparecencia. Desde ahí se les atiende con respeto, se les atiende con empatía. Y ojo, empatía no significa que entienda su caso y me vaya a hacer a favor de aquella persona, sino a saber que esa persona trae la necesidad de que se le imparta justicia y de escucharla con respeto, de comprender que necesita la impartición de justicia. Además, la paciencia, porque vienen desesperados en busca de una solución y deben de encontrar la cortesía también. Y no solamente porque estemos obligados a dar un trato digno, no solamente porque debamos tratar con respeto a las personas, sino porque debe de ser un valor que debemos de tener, el respeto hacia los demás, para poder estar ahí en la función judicial. Para ser un funcionario público se necesita tratar con humanidad, con dignidad, con respeto, con cortesía, con empatía al justiciable. Gracias. Misma pregunta, por último momento, por última vez, ¿cuál es su percepción sobre el trato digno hacia las personas que acuden a un tribunal? Escuchemos a Gudiño Rodríguez Adrián. Les cuento, yo soy candidato en funciones porque cuando fui al comité de ética me dijeron que mi maestría, que aún a pesar de que tenía 9.7, no era compatible con la materia mercantil que mayoría conocemos. Y mi maestría era en humanidades. O sea, y hoy me hacen esta pregunta tan importante. Entonces, a mí el comité de ética me dijo, no, tú no puedes ser candidato para juez mercantil porque tu maestría es en humanidades. Mi propuesta en mi tesis era justamente que todos los servidores públicos tuviéramos la obligación de tratar a cualquiera que se acercara al tribunal, a los tribunales, todos, administrativos, jurisdiccionales, que los tratáramos con esa dignidad. O sea, porque todavía vamos a los tribunales y todavía no hay rampas de acceso. O sea, nada más en algunos distritos, pero no en todos. O sea, mi objetivo era que efectivamente se publicara dentro de la página algo más que si nosotros como servidores públicos sabíamos que era la dignidad humana de las personas. La tesis partía justamente de la dignidad humana. Me tocó hacer estudios desde Kant, desde pasar por todos los filósofos y en la actualidad ni siquiera hay un término todavía definido para la dignidad humana, y era la que yo quería hacer en mi tesis. Y aún así, el comité de ética me dijo, pues no me importa la humanidad. Yo digo, sí importa, todos estamos de acuerdo, todos los compañeros están de acuerdo en que sí importa la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Cada quien puede acceder a sus 30 segundos para una posible réplica con respecto al tema que se aborda. Le pregunto entonces a Islas Hurtado Margarita, ¿usted desea tomar sus 30 segundos? Adelante, por favor. Yo creo que ya escucharon de lo que los demás compañeros y participantes, candidatos, candidatas, y que nos quede bien claro el hecho de que ahora tengamos una justicia diferente, con cercanía a la gente, pues sin duda va a marcar algo positivo, un cambio positivo a la impartición de justicia. Bien, muchas gracias. Mismos 30 segundos para su réplica, Martínez Gutiérrez Liliana. La dignidad para la persona, reconocerla desde las disposiciones en las normas. Creo que más allá de eso es la responsabilidad de todo el servidor público, desde el vigilante hasta el juez, otorgar un trato digno. Y eso es una de las bondades de la reforma judicial, que vamos a recobrar la confianza en el Poder Judicial, porque si bien es cierto puede haber servidores, pero también habemos más servidores con honestidad. Tiempo, candidato, muchas gracias. 30 segundos para su respectiva réplica, Mora Viveros René. Gracias. Crear un ambiente de respeto es uno de mis compromisos, es una de las propuestas que yo planteé desde que me inscribí.
como candidato. Aprovechando, los invito para que consulten mi expediente Conóceles. Ahí está esta propuesta, es una de las propuestas, los compromisos, porque creo que las personas en realidad tienen derecho a que un servidor público sea empático y siempre lo atienda con la dignidad que merece. Muy amable, muchas gracias. Para su réplica, 30 segundos, Alfaro Villaseñor Heredia. Yo estoy convencida precisamente de esta parte del derecho humano porque si nosotros realmente lo llevamos a cabo, ¿qué vamos a crear en las personas? Confianza, que es la que se ha perdido. Entonces, a través de esta reforma judicial, pues vamos a tener esta oportunidad. Si quedamos, yo en personal como candidata, pues obviamente lo voy a llevar a cabo porque yo quiero que la gente confíe en el sistema de justicia. Pero la labor empieza de mí misma y a trabajar, ¿no? Y eso es algo que estoy muy convencida de eso. Gracias. Para sus 30 segundos de réplica, le escuchamos. Castillo Mora, Mayra Alejandra. Bueno, el trato digno, yo creo que lo tenemos que practicar día a día. Me ha tocado ver gente con capacidades diferentes y los edificios que no se encuentran adecuados para su acceso, y que nosotros, en lo personal, yo como secretaria de acuerdos, me ha tocado bajar a tomar una comparecencia a la calle porque el justiciable no puede acceder al recinto judicial. Eso es lo que tenemos que entender por trato digno, acercar la justicia a las personas. Muchas gracias, muy amable. 30 segundos para su réplica, Rodrigo Rodríguez Adrián. Lo más difícil que me tocó en el estudio de la maestría era hacerle entender a los servidores públicos, al propio personal del Poder Judicial, si ellos sabían qué era la dignidad humana. Yo les decía, no había un concepto como tal, pero creo que una de las tareas más complicadas no solamente era que no impartíamos justicia con dignidad al otro, sino que tampoco la conocíamos para nosotros mismos. Entonces el compromiso es ese, conoce también tu dignidad humana para que la puedas impartir a los demás. Si no la conoces, será difícil hacerlo. Muy amable, muchas gracias. Vamos al tema número 3. Misma pregunta para candidatas y candidatos. Tienen hasta 1 minuto y medio para contestar. La pregunta es: ¿cuáles son los factores, desde su óptica, que considera entorpecen la prontitud de la impartición de justicia? Escuchamos Islas Hurtado Margarita. Sí, desde luego que dejar de practicar el valor de la honestidad nos hace caer a los juzgadores en estos entorpecimientos, estas trabas, estas prácticas que son contrarias al derecho para entorpecer la justicia. Y cómo un juez puede hacer uso o hacer una práctica de estas barreras. Pues les decía en un principio que era lo contrario a la práctica de la honestidad, porque ahí va precisamente en una de las causas por la que se reformó ahora el Poder Judicial, por las que se implementó esta reforma, porque el juzgador atiende a intereses muchas veces, no quiero generalizar porque en toda labor es malo generalizar, pero en muchos casos el juzgador atendía o atiende a intereses económicos y a intereses políticos. Y ahí va a entorpecer que la justicia sea pronta, sea expedita, y eso pues va en perjuicio del justiciable. Yo creo que como ciudadanía podemos darnos cuenta, aunque nunca hayamos ido a un juzgado a pedir justicia, pero sabemos de buena fuente, de buena mano al vecino, a nuestro conocido, a nuestro familiar que ha ido a pedir justicia y cuando... Gracias. Gracias. Me corresponde entonces a Martínez Gutiérrez y Liliana. La pregunta: ¿cuáles son los factores, desde su óptica, que considera entorpecen la prontitud de la impartición de justicia? Creo que los factores que pueden entorpecer es la falta de diligencia del juzgador y del personal.
Y como venimos hablando de las virtudes y los valores, pues una de esas es la eficiencia. La eficiencia es cumplir con puntualidad el trabajo, pero además estas tareas que se deben de hacer es optimizar recursos tanto humanos como materiales. Y en nuestras manos está desde la cabeza, desde el juzgador, dar el ejemplo, porque también se puede agilizar los trámites. En materia familiar es más fácil porque tenemos muchas facultades discrecionales del juzgador que pueden dar la agilidad de los procesos. Gracias. Es reiterativa la pregunta, pero debo hacerla a Mora Viveros René. ¿Cuáles son los factores, desde su óptica, que considera entorpecen la prontitud de la impartición de justicia? Gracias. Yo creo que hay bastantes factores que pueden entorpecer la justicia. La falta de independencia, la falta de objetividad, la falta de imparcialidad pueden vulnerar derechos humanos y la percepción de la sociedad en cuanto a la administración de justicia. Sin embargo, también coincido en que la falta de laboriosidad, de compromiso y de responsabilidad tanto del juzgador como del personal puede incidir para que se retrase innecesariamente la impartición de justicia y el servicio a la población. Quiero comentar que otros de mis compromisos que manejé desde que me inscribí como candidato precisamente es evitar las dilaciones y los conflictos innecesarios. Yo creo que hablar de economía procesal, cuando desde la admisión de la demanda se puede dedicar un poco más de tiempo para revisar si los documentos que se aplicaron son suficientes para entrar al estudio del fondo de lo que se está solicitando, puede evitar que en un momento posterior se tenga que diferir una audiencia. Entonces, ahí es donde me comprometo a que desde el inicio se dé una revisada exhaustiva de cada solicitud con la finalidad de evitar estos retardos innecesarios, porque la verdad es que una justicia que tarda no es justicia y puede ser tan injusta como una resolución, una sentencia que no se pega de derecho. Gracias. Corresponde ahora escuchar a Alfaro Villaseñor Heréndira. La pregunta: ¿cuáles son los factores, desde su óptica, que considera entorpecen la prontitud de la impartición de justicia? Bueno, pues son varios factores. Yo que estuve muchos años trabajando dentro del área jurisdiccional, lo puedo decir desde adentro también, que falta también personal y recursos. También eso es un hecho. Ese es un factor importante. También, pues ahora sí, la cuestión de la diligencia en los asuntos, ese compromiso que luego falta también, yo no generalizo, pero también ese compromiso al trabajo falta. Y lo que quieren las personas, que es una justicia pronta y expedita, ¿verdad? Nos dice la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que sean en los términos y en los plazos que la Constitución así lo establece. Pero algo está pasando y es eso lo que yo he observado, que también luego no hay esta, a lo mejor, total imparcialidad que debería de tener el sistema de justicia, y pues son situaciones que en la realidad, en la vida real, pero tenemos que trabajar en esta parte y darle esta justicia pronta a las personas, que sea una justicia efectiva realmente, de acuerdo a sus necesidades. Y miren, yo que estoy en un centro de justicia alternativa, justamente la justicia alternativa es una forma de darle una salida más rápida a los juicios. Lo que pasa es que los jueces no impulsan los mecanismos, cuando es un derecho humano también. Y eso ayudaría mucho a que los juicios pues fueran más breves y sin tanto desgaste. Lo que pasa es que falta cultura de la paz aquí. Y es algo importante de saber. Gracias. Muchas gracias. Le corresponde a Castillo Mora Mayra Alejandra. Su pregunta: ¿cuáles son los factores, desde su óptica, que considera entorpecen la prontitud de la impartición de justicia? Bueno, principalmente considero
que es la falta de personal, la falta de más juzgados, porque todos los que estamos aquí, a excepción de la compañera, trabajamos dentro del tribunal y sabemos a altas horas de la noche que nos hemos retirado. Entonces, no todo está en el personal, es la falta de recursos, de que el Poder Judicial abra más juzgados. Estamos saturados de trabajo, hacemos hasta lo inhumanamente posible, nos hemos enfermado por eso. Y claro, también se da, y no es el común denominador, pero sí se da la falta de valores, sí se da la corrupción, la falta de responsabilidad y compromiso, pero en menor proporción. Desde mi punto de vista, que he estado desde adentro impartiendo justicia, es principalmente el mayor obstáculo la falta de más juzgados y la falta de mayor personal. Si queremos que la justicia avance como lo marcan, en los términos que lo marca el código correspondiente a cada materia, pues necesitamos más manos, más cerebros, más personal. Eso es lo que yo creo, porque valores y compromiso, responsabilidad en cada uno de los juzgados, yo pienso que sí lo hay. Por eso tenemos tantos años de trayectoria. Rodríguez Arturo, ¿cuáles son los factores desde su óptica que consideren la prontitud en la impartición de justicia? Yo creo que parte de esta reforma, la sociedad y parte de los movimientos volvieron a ver al Poder Judicial, efectivamente, porque lo que más hacía que se nos ofreciera la justicia era la burocracia. O sea, tantos papeles, si bien nosotros hemos avanzado muchísimo en materia de oralidad, tanta burocracia, o sea, llegan las personas a los juzgados y tienen que pasar por uno, por otro, por tres, por cuatro, por cinco filtros, ya sea en la administración de justicia o justamente jurisdiccionales. Un requisito, otro requisito y otro requisito. Yo creo que si fuera menos burocrática la impartición de justicia, yo creo que los asuntos se resolverían más. ¿Cómo? Usando los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero no solamente eso. Yo cuando llegué después, yo le dije a uno de mis compañeros, yo quiero que me saquen una vez allá afuera, yo quiero estar allá afuera. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a acercarme más a las personas y en ese momento resolver. O sea, a veces llegan las personas y dicen, es que yo soy el demandado, pero no he venido, no puedo ver mi expediente, y a veces les decimos, no, ¿por qué no? Pues si ese expediente, él está ahí, involucra sus sentimientos, sus derechos, su patrimonio, su familia. O sea, yo creo que si nos dejamos también de tanta burocracia, los trámites se resolvieran mucho más pronto y no nos hubieran volteado a ver de esa manera tan diferente como lo hicieron. Pero por eso estamos aquí, hay que hacer las cosas diferentes. Yo por eso ahora que sea juzgado, yo sí quiero mi mesa allá afuera para poder impartir justicia desde ahí. Gracias. Con respecto de este tema, pasamos a la etapa de las réplicas. Tendrá 30 segundos. ¿Considera usted entonces Islas Hurtado Margarita? Adelante. Sí, claro. Celebro la verdad que todos mis compañeros que ya son personal del juzgado estén en esa sintonía, porque eso es lo que se requiere ahora realmente, que la justicia sea cercana a la gente, que la justicia sea con dignidad humana y que, bueno, el trato que se le dé a la persona que llega necesitada de que se le haga justicia a su caso, a su asunto, pues sea efectivo. Gracias. Los segundos también para su respectiva réplica, Martínez Gutiérrez Liliana. Adelante, Gracias. por favor. Es muy importante lo que han dicho mis compañeros y me remonta para esos factores que hacen que se retarde la justicia, pues ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es muy importante y que estamos en el trance para que cuando se aplique en el 2027, pues los pilares del nuevo código van a ser precisamente los mecanismos alternativos de solución de controversias, la actuación oficiosa. Gracias.
Ahora tenemos 30 segundos para la réplica. Ahora Viveros René. Muchas gracias. Coincido completamente en que los mecanismos alternos de solución de conflictos son muy importantes y muchas veces sí reducen los tiempos en los que se puede obtener la justicia. No quiero parecer reiterativo, pero uno de mis compromisos también es el de precisamente promover la mediación y la conciliación como forma de resolver los conflictos. En materia familiar, la comunicación es esencial porque lo que se va a resolver son los derechos de los hijos y de las personas. Muchas gracias. Sí, pues es un tema que se viene en este Código Nacional, incluso de los mecanismos. Soy especialista en la materia y me ha tocado de ver muy cerca esta situación, cómo transforman las vidas después de llevar largos procedimientos y en una sola mediación llegan a un convenio ya sin desgastarse. Entonces, marca la diferencia, por supuesto, y yo por eso como juez, ojalá llegue a ser del juzgado menor, voy a dar impulso a estos mecanismos. Vamos a cambiar este chip, porque miren, estamos luego en una zona de confort, donde siempre queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Ya va a cambiar. Tiempo, gracias. 30 segundos, Castillo Mora, Mayra Alejandra. Bueno, coincido también en el juzgado en el cual me encuentro. Todos los expedientes, todos los juicios que se abren llevan la peculiaridad que dice mediación y conciliación, y la mayoría de los expedientes no se nos hacen huesos. ¿Por qué? Si tú presentas tu demanda, a más tardar en un mes y medio ya se resolvió, porque se llega a un buen convenio que se eleva en el caso del juzgado, ya sea categoría de cosa juzgada o sentencia realmente memorial. Muchas gracias, Carlos. Ahora, 30 segundos, Budiño Rodríguez. Adrián, si quiere, le cambio el micrófono. Pues para cumplir con ese compromiso de dejar que haya tanta burocracia, yo creo que es justamente de comprometerme a que en algún tiempo de las labores del juzgado tengo que despachar, no de un privado, sino desde afuera. Mi compromiso es que cuando continuar en el cargo, despachar desde afuera. ¿Para qué? Para tratar de que las cosas sean menos burocráticas, en la medida de lo posible y siguiendo con los estándares y las reglas que me marca la ley. Así es. Bien, hemos concluido hasta la etapa 3. La etapa 4, como se ha dicho al principio, ya considera preguntas en lo particular respecto del cargo al que se aspira. Por lo tanto, la pregunta es para los aspirantes, las y los aspirantes al juzgado familiar. En este caso, para Islas Hurtado, Martínez Gutiérrez Liliana y Mora Viveros René. La pregunta entonces es la siguiente y tendrán 1 minuto y medio para contestar. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Tales deberes, derechos y obligaciones pueden renunciarse y ser objeto de convenio o transacción. Tiene 1 minuto y medio, por favor. Tales deberes y derechos a los que se refiere la pregunta en materia familiar son irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un caso concreto tratándose de alimentos, de pensión alimenticia, es un derecho irrenunciable. La madre, el padre que va a pedirlo, no puede renunciar a ese derecho porque se trata de un derecho de un menor y por eso tiene el carácter de irrenunciable. Ahora se le da, con este nuevo código, bueno, ya no es nuevo de 2016, el código el código familiar, pero se le dio esta relevancia al interés superior del menor y eso hace que derechos como estos de los que gozan las relaciones familiares puedan ser irrenunciables. Esto es para protección de los menores. La segunda
relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. La pregunta en concreto es, dichos deberes, tales deberes, derechos y obligaciones pueden denunciarse y ser objeto de convenio o transacción. Ciertamente no son objeto de transacción ni de convenio, porque son irrenunciables, salvo las excepciones que establece la ley. Y si bien es cierto el derecho, por ejemplo, a los alimentos no es renunciable, lo cierto es que sí podemos convenir en cuanto al monto. Y eso es parte de lo que venimos hablando de los mecanismos alternativos de solución de controversias. El derecho como tal no, pero podemos convenir en relación al monto, en la forma de pago, y eso hace la facilidad de un procedimiento familiar. También el derecho a la custodia, a la convivencia, obviamente no podemos renunciar, pero sí podemos convenir en la forma en que se va a resolver, en la forma en que se van a determinar los términos, los tiempos, porque lo que estamos aquí ponderando pues es el interés superior de los menores en esas instituciones que es la convivencia, la custodia y los alimentos. Entonces, como bien lo establece el artículo 6 del Código Familiar, son irrenunciables, pero sí podemos, hay unas excepciones, entonces hay particularidades donde podemos hacer convenio y eso facilitaría los procedimientos más ágiles. Gracias. Las relaciones jurídicas familiares constituyen, como ya se ha dicho, el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Tales deberes, derechos y obligaciones pueden denunciarse y ser objeto de convenio o transacción. Gracias. Los vínculos o los lazos a partir de los cuales nacen estos derechos, deberes y obligaciones son irrenunciables. Sin embargo, hay prestaciones que sí pueden ser objeto de convenio, como bien lo decía. El monto de los alimentos y la forma de pago se puede arreglar, si no, no tendría objeto mediar y conciliar en materia familiar, que dicho sea de paso, es la mejor forma de resolver un conflicto cuando las partes que son dueñas del propio conflicto lo resuelven. Hay ejemplos en los que se puede renunciar, por ejemplo, a una indemnización compensatoria que se reclama desde el inicio, y tras una conciliación o mediación puede que se renuncie a este derecho. Como lo digo, los lazos son los que son irrenunciables y no son objeto de renuncia, pero las prestaciones que derivan de estos, sí. Muchas gracias. Esta etapa ha considerado solamente las preguntas para los tres candidatos a la lista Liliana René. Cada uno tiene 30 segundos para una posible réplica. 30 segundos, entonces le cedemos el uso de la voz a Islas Hurtado Margarita. 30 segundos, por favor. Sí, desde luego que el interés superior del menor, así como lo decía el señor, no es irrenunciable este derecho, pero sí hay algunas excepciones para que estos derechos puedan ser objeto de renuncia. Aquí lo que quisiera transmitirles es que lo que la ley está protegiendo es ese derecho del menor, que sí hay medios alternativos, que sí hay solución de conflictos por medio de otras vías, pero lo que tutela la ley es el derecho de los menores. Gracias. Bueno, nada más abordar en que los derechos irrenunciables son los derechos subjetivos y la forma de las excepciones que establece la ley para la renuncia, pues es el tránsito en la forma en que podremos llegar a un convenio respecto en el sentido de que a veces, como en los alimentos, insisto, en la forma y en el monto y en la forma de pago.
y eso es muy importante porque eso agilizaría los trámites. Gracias. Gracias. Nada más a manera para complementar. Como lo decía, las prestaciones que se derivan de estos lazos o de estos vínculos pueden ser objeto de convenio, tan así que tratándose de un divorcio voluntario o de un divorcio sin expresión de causa, se presenta en el primero un convenio y en el segundo una propuesta de convenio en el que se puede llegar a transigir en realidad en cuanto al monto de los alimentos, en los horarios del régimen de convivencia y sobre de quién va a ejercer la custodia. Gracias. ¿Cuáles son los requisitos para que prospere una violación procesal analizable en sentencia definitiva? Tiene la palabra Alfaro y el señor Henry. Una violación procesal, en este momento pienso, por ejemplo, un emplazamiento que no se hizo, está defectuoso. Entonces, al momento de dictar sentencia, si estamos advirtiendo esta violación procesal, no se podrá dictar la misma. Tendrá que nuevamente realizarse esta. ¿Por qué? Porque entonces el demandado, aquí no se le está dando esta garantía de audiencia, queda indefenso, ¿sí? Entonces, nosotros como juzgadores no podríamos dictar una sentencia con una violación procesal. Y obviamente esto va a impedir para que se emita esta resolución dentro de un expediente. Gracias. La pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que prospere una violación procesal analizable en sentencia definitiva? Le corresponde el turno a Castillo Maya Alejandro. Bueno, pues de oficio el proyectista pues tiene que analizar esta cuestión, que todo esté ajustado a derecho, y normalmente las violaciones son por defecto en el emplazamiento. En una ocasión me tocó proyectar un asunto donde estaba bien el emplazamiento, pero ¿qué creen? El asunto lo emplazaron cuando ya estaba caducado. Entonces, en mi función como proyectista del juzgado, ¿qué es lo que hago? Lo siento, pero aunque hayas emplazado, el asunto estaba caducado. Si no, estoy violentando el derecho de la parte demandada, porque hay que vigilar términos. Entonces, en ese sentido, el juzgador pues tiene la obligación de velar por los derechos humanos de las partes, acudan o no acudan al juicio, para evitar precisamente la violación de preceptos procesales. ¿Cuáles son los requisitos para que prospere una violación procesal analizable en sentencia definitiva? Lo primero que les tengo que decir es que el juzgado por el que competimos con mis compañeras y yo es un juzgado mixto. No solamente conocemos materia mercantil, sino también todavía seguimos viendo algunas cuestiones en materia penal. Ya no estamos resolviendo sentencias, pero sí civil y mercantil. Entonces, no solamente se trata del emplazamiento como tal, sino que hay varios presupuestos procesales que se tienen que analizar para ver si puede estudiar de fondo una sentencia, como es la vía, la competencia, el emplazamiento, la legitimación de las partes. Entonces, efectivamente, si llega al análisis del juzgador y advierte cualquiera de estos presupuestos procesales, pues efectivamente yo no podría dictar como tal una sentencia, sino que tendría que cumplirse con ese presupuesto procesal para que continúe con el análisis del fondo de la acción que se está trayendo a juicio, en el que las partes se sometieron a la jurisdicción. Entonces sí es muy importante no solamente llegar hasta la sentencia, sino que durante todo el procedimiento hay que cuidar que se hayan admitido las pruebas, que se haya hecho bien el emplazamiento, que las partes tengan esa legitimación para venir a demandar y ser demandado en el juicio, que no me vayan a equivocar las partes la vía, porque entonces
no podría yo dictar una sentencia. Y como yo les digo, antes de entrar al estudio del fondo, tendría que analizarse todos esos presupuestos procesales, sin los cuales yo no podría resolver. Vamos a la etapa de la réplica, 30 segundos, respecto del mismo tema, para lo cual tiene uso de la voz Amparo Villaseñor. Bueno, si bien es cierto que desde el inicio de que se presenta la demanda se tienen que revisar exhaustivamente estos presupuestos procesales, lo cierto es que en la realidad, por la carga de trabajo, por lo que ustedes buscan, al momento de dictar sentencia, el juzgador está obligado a revisar nuevamente todo el expediente, y ahí es donde nos encontramos, donde no se cumplió un presupuesto procesal, pues no se puede dictar una sentencia. Ahora, en el caso, por ejemplo, del emplazamiento, desde el momento que está defectuoso, pues ahí no cabe una apelación, ¿sí? Y por eso en sentencia se podrá resolver. Bueno, complementando, efectivamente, pues hay que revisar que vaya dirigido a la autoridad ante quien se promueve, porque nos han remitido en el juzgado asuntos que van dirigidos al juzgado comunal y los remiten al juzgado menor mixto. Hay que revisar la vía, la capacidad de la persona para acudir al juicio, si tiene esa capacidad, y también el demandado. Esta réplica la voy a usar para invitarlos a que voten por mí. La verdad es que yo no me quiero ir del juzgado. Tengo 6 meses ahí en el juzgado y la verdad es que me encanta lo que hago. Yo no me veo en otro lugar. De verdad que les pido que voten por mí, el número 20. Créanme que soy un ser humano de valores y por eso les pido que voten por mí, de verdad. No me quiero ir del juzgado. Y lo único que les puedo decir es que me apoyen. Bien, estamos ahora sí ya en la etapa final. Corresponde solamente el mensaje final, el mensaje de despedida de cada candidata y candidato, para lo cual tendrán hasta 2 minutos. Iniciamos con Islas Hurtado Margarita. Le cedo el micrófono. Como esta campaña hemos estado muy limitados, aparte de que no tenemos recurso público, estamos muy limitados en medios, aprovechando que estamos aquí los 3 candidatos al mismo puesto, quiero invitarlos a votar por mi candidatura. Soy abogada litigante profesionista, especialista en derecho familiar y tengo ya esa cercanía con el pueblo. Votando en la boleta de color coral por la mejor opción, el número 15 en el recuadro verde. Quiero también decirles que como ciudadanos debemos de aprovechar esta reforma judicial. Yo como candidata celebro que estamos cosechando ese fruto de la reforma porque tenemos la posibilidad de acceder a un cargo como este. Mis compañeros juzgadores, yo celebro también que tengan la posibilidad de acceder, cosa que antes no la tenían, aunque sé de su capacidad. Mi compañera es amiga de la especialidad, y sé también de su capacidad y tantos años en el Poder Judicial y no iba a poder acceder a un cargo por lo que ya sabemos ya para qué nombrar la corrupción, el nepotismo y todos estos vicios que venía ostentando el Poder Judicial. Entonces, como ciudadanos, por favor, informémonos, estemos interesados en este cambio porque va a traer beneficios, va a traer un cambio positivo a la impartición de justicia, que finalmente el Poder Judicial no es un poder menos importante que los otros 2 poderes, porque entre los 3 se logra el equilibrio y el orden y finalmente una armonía del pueblo. A veces decimos, ¿para qué queremos tanto apoyo de los otros gobiernos, apoyo económico? ¿Para qué queremos tantos recursos económicos que se dan a la sociedad? Si no tenemos una armonía en la sociedad, entonces al Poder Judicial compete esta parte importante de impartir justicia para lograr esta armonía. Por eso, como ciudadanos, tenemos el deber de informarnos y de participar votando.
para su mensaje final, Martínez Gutiérrez Lilian. Gracias. Bueno, la reforma judicial es muy relevante porque ciertamente nos ha visibilizado el Poder Judicial y podemos dar un cambio porque no todo lo que hay en el Poder Judicial es nepotismo ni corrupción. Habemos buenos servidores públicos que estamos aquí, una servidora, y que en mi caso, mi experiencia, mi trayectoria es lo que me respalda para acceder al cargo. La importancia de salir a votar este 1 de junio porque eso le va a dar legitimidad a la reforma judicial. Y esta reforma judicial, más que para nosotros como personal que queremos acceder, es una importancia que tiene la ciudadanía para por primera vez elegir a sus jueces, magistrados, y es importante. Eso es lo que le va a dar legitimidad. Y bueno, pues solo decirle que mi compromiso es con la justicia, que sí se puede dar, además de solo aplicar leyes, sí podemos dar un trato digno, con un verdadero sentido humano y cercano a la gente. Nos hemos preparado y tenemos las herramientas y sabemos aplicar perspectiva, protocolos, tratados internacionales, que eso es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, bueno, además de todos mis cargos, ahora estando en segunda instancia, uno conoce también las deficiencias que a veces están en sus lados y ciertamente a veces no es por falta de diligencia de los jueces, sino por la carga de trabajo. Y esas cuestiones que yo he podido observar, también las pongo al servicio de mi candidatura, de mi cargo, y gracias por este espacio, y los invito a votar. Mi número es 16, Liliana Martínez Gutiérrez. Me recuerdo, gracias. Ahora escuchemos por su mensaje final a Mora Viveros Pérez. Adelante. Muchas gracias. Nada más para complementar mi presentación, porque realmente 2 minutos es muy breve para dar un mensaje tan importante. Les comentaba que yo tengo más de 15 años de carrera judicial, pero esto de manera formal. Desde que estudiaba la carrera de Derecho, desde el 2.º año, me invitaron a practicar como meritorio en un juzgado penal. Desde ahí aprendí que un sistema judicial íntegro es absolutamente indispensable para que la sociedad funcione adecuadamente. Ahí tomé amor por la impartición de justicia y el servicio público. Con el tiempo me di cuenta que esto no era algo transitorio, que se había vuelto en mí una vocación y una forma de vivir. Por eso es que me fui preparando continuamente para afrontar los retos que implican la impartición de justicia. Yo estoy convencido de que cumplo con las cualidades que debe tener un juzgador en materia familiar, porque cuento con una carrera jurídica sólida, cuento con carrera judicial, porque sí es necesario conocer el sistema para poder hacer cambios o para poder aplicar lo que mejor o lo más rescatable de esta. Porque además cuento con valores y principios bien arraigados que me fueron inculcados desde mi formación de niño, desde mi familia, pero además porque cuento con experiencia en materia familiar. Asimismo, porque soy originario de Patámbora, municipio de Tancita, y he vivido en Uruapan desde que tengo 3 años. Aquí me he formado académicamente, aquí he desarrollado mi carrera profesional y toda mi carrera judicial. Aquí la gente me conoce y yo me preocupo por brindarles un buen servicio a mi comunidad. Por eso, si están convencidos, al igual que yo, que la justicia familiar debe quedar en manos de personas con experiencia y que se preocupen, que sean empáticas, los invito a votar por el número 19 del cuadro verde de la boleta color salmón, que no me pusieron aquí, pues esto. Gracias. Hasta 2 minutos para su mensaje final. Escuchemos a Amparo Villaseñor Elvira. Bueno, pues les comento, yo ya tengo ya, como les decía, una gran trayectoria de 24 años donde jamás he tenido una queja, que eso les garantiza que van a tener una gran juez. Soy persona de trabajo, mujer que lucha, madre de familia, donde me he preparado constantemente y he salido de mi zona de confort. Siempre me gustan los retos, implemento cosas buenas y novedosas, lo que más les beneficia a las personas.
Actualmente, les decía, estoy en Apatzingán y vine desde allá para que ustedes me conozcan, que es muy interesante, que es lo que yo hago todos los días. Es también, desde los mecanismos alternativos, se solucionan las controversias, que es lo que hago actualmente. Pero ya en mi trayectoria, pues yo también estuve en juzgados, penal, civil, estuve proyectando también un tiempo y también dentro de la Secretaría de Acuerdos. Pero bueno, ¿quién es Erendira Alfaro? Pues soy una persona que soy dedicada, me gusta la responsabilidad, amo mi trabajo, me apasiona mi trabajo porque me gusta, me encanta, pero doy lo mejor de mí todos los días. Y hay congruencia en mi vida personal con mi vida laboral. Soy una persona estable laboralmente y en todo lo que hago. Trato de hacer lo mejor posible. Entonces tengan la garantía que van a tener una justicia donde voy a tener este ánimo de escuchar a las personas, que tenga este sentido humano, donde encuentren esta empatía, donde voy a impulsar los mecanismos alternativos, que es muy importante, para que los juicios sean más breves, que tengan esta justicia pronta y efectiva, que es lo que nos dice la Constitución. Pero necesitamos hacer todo este trabajo, y solamente a través del voto es como se va a lograr. Y también los invito a que voten por mí, porque soy también una mujer que ha luchado mucho, me he preparado muchísimo, y que se nos dé la oportunidad también ahora a las mujeres de participar en la impartición de justicia. La mayoría son varones en estos cargos de juzgadores, pero también habemos mujeres capaces de entregarse al trabajo. Y mi boleto es la Salmón, y estoy con el número 18, Erendira, nombre purépecha, no se les olvide. Muchas gracias. Gracias por la atención a todos los presentes. Yo les invito para que este 1 de junio me apoyen con su voto. Soy una mujer comprometida, soy una mujer con valores, responsable, con principios y con la experiencia necesaria para el cargo para el cual me postulo. También tengo el firme compromiso, en caso de que el voto de ustedes me favorezca, de seguir en la constante capacitación. Yo siempre les he dicho que el conocimiento no es pleno, y también, como estoy acostumbrada a la mediación y conciliación, darle ese auge a los mecanismos alternativos, porque como dice el dicho, que lo voy a modificar un poquito, más vale un buen arreglo que un buen pleito que desgaste a las partes. Me comprometo a estar de puertas abiertas para los justiciables, escuchar a las partes. Me comprometo a mantener la disciplina que ha venido guardando el juzgado para el cual me postulo, que afortunadamente tiene funcionarios responsables, con valores, con principios. Me comprometo a seguir fomentando esas virtudes y esos valores, y también me comprometo a motivarlos para que, de ser posible, también ellos crezcan junto conmigo. Bueno, yo soy María Alejandra Castillo Mora. Me encuentran en la boleta color salmón o coral, como la identifiquen, con el número 19, y los invito a que voten por mí este 1 de junio. Gracias. Bien, ahora escuchemos hasta 2 minutos con su mensaje final a Rodrigo Rodríguez Adrián. A mí no me cabe duda que, con lo que acaban de decir las compañeras aquí, que mis compañeros en el juzgado van a tener una buena juzgadora o un buen juzgador. La verdad es que la capacidad que tienen mis compañeras también es bastante amplia y suficiente, y yo creo que mis compañeros en el juzgado se van a quedar en buenas manos en caso de que alguna de las dos quede. Nada más que la única diferencia es que yo me siento tan comprometido tanto con el personal como con la impartición de justicia, que cuando yo tuve posesión en el cargo en noviembre, el 1 de noviembre, por cuestiones del pago que me llegaba a mí, a mi salario, durante 2 meses estuve ganando 1,200 pesos, y después estuve ganando como 2,300, pero era tanta mi convicción por seguir siendo juzgador, que aún ganando el mínimo vital, aún ganando menos de un salario mínimo, no me rajé. Ahí seguí en el juzgado. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche que yo me salía de ahí, no saben qué complicado se me hacía a mí tener que ir a
casa y no tener a veces para darle de comer a mi hija. Pero dije, no me rajo. Yo todavía no sabía que era candidato para ocupar el cargo de juez, pero no me rajé porque siento tanta convicción, tengo tanta vocación para seguir como juzgador y que por eso les he estado pidiendo el voto para mí, que por eso no me quiero ir, porque por esa convicción, ese sueño, ese anhelo de seguir juzgando, de seguir demostrando los valores que he aprendido, todos los conocimientos, porque también dicho sea de paso, ser juzgador me costó más de 15 años estar duro y duro con la maestría, los cursos, o sea, actuario, secretario, proyectista, o sea, he pasado también por casi todos los cargos durante más de 15 años y es por eso mi necesidad de que voten por mí. Me van a encontrar en la boleta color coral, en el recuadro de lila con el número 20. Gracias. Bien, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo y por su atención. Le daremos el uso de la voz para que dé un mensaje final y clausure este debate a la licenciada Ariadna Clary Tapia Ambriz, presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, Consejo Distrital Judicial Uruapan. Muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy orgullosa de poder representar a un equipo de trabajo que respalda lo que a mí se me ocurre. Entonces, si bien el Instituto Central nos ofreció la idea de tener unos foros, aquí en equipo, en mesa de trabajo, establecimos cuál era la mejor manera y cuál era la dinámica que teníamos que seguir. Y creo que de una u otra manera funcionó adecuadamente, porque nos dio la posibilidad de escucharnos, de conocernos y de alzar la voz. Recordar que todos los ciudadanos tenemos que acudir a votar este próximo 1 de junio y que es un voto responsable, que es un voto consciente y que debe ser un voto con honestidad. Entonces, les reitero la invitación para que este próximo 1 de junio todos acudamos a votar. Y bueno, tengo que terminar y tengo que cerrar, pero no puedo antes de cerrar agradecer infinitamente a nuestro licenciado Gabino González Quintana, quien desde el martes estuvo participando con nosotros en los diferentes foros, por su valiosa participación en el foro de debate de candidatos celebrado en el marco del proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial del Estado de Michoacán. El Instituto Electoral de Michoacán y el Comité Distrital Judicial de Uruapan 19 agradece y entrega el siguiente reconocimiento y el obsequio, en agradecimiento, en admiración y en respeto por su gran trayectoria, por su trabajo y por su entrega a mejorar la democracia y a mejorar nuestro país. Gracias, licenciado. Bueno, pues siendo exactamente las 7 de la tarde con 37 minutos, declaro cerrado esta sesión de foros de debate de los candidatos a Poder Judicial del Estado de Michoacán. Muchas gracias a todos y mucho éxito en la próxima contienda. Muy buenas noches. Si yo ayer me fui casi a la 1 de la mañana.